vinculándolos con el mercado laboral a través del portal del empleo, la bolsa de trabajo, pero también con apoyos productivos propios. Es decir, le damos apoyos a la gente hasta 25,000 pesos por persona o hasta 125,000 por grupo de 5 personas para que pongan un pequeño comercio y que se den data como repecos. No les damos el dinero, no es un crédito, senador, sino que es un apoyo vía comodato de los activos. ¿Qué quieres poner? Una pequeña panadería. Te doy los activos en comodato. Y si durante un año me demuestras que estuviste trabajando, que te diste de alta, que vas funcionando bien, al año hacemos la transmisión de la propiedad. O les dimos capacitación productiva, pero una capacitación productiva que llevaba en muchos de los casos a un ingreso pues de cerca de 5,000 pesos mensuales, por prepararse, por capacitarse. ¿Sí? Y además le entramos, dentro del Servicio Nacional de Empleo, le ayudamos, por ejemplo, en casi 20 destinos turísticos, a cerca de 58,000 trabajadores para que no perdieran su empleo, y mientras les dábamos un apoyo, les dábamos capacitación, mientras pasó el tema de la influenza, por ejemplo, o de desastres naturales que también apoyamos en su oportunidad. De tal manera que estos son casi 2 millones de personas, señor senador, y yo creo que eso, lo digo sinceramente, yo creo que explica no creación de empleo, porque ninguno de estos es creación de nuevos empleos, pero ¿dónde sí impacta positivamente? En la tasa de desocupación. Dicho de otra manera, si hoy tenemos pues, poco más de 2.300.000 personas desocupadas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues es fácil imaginar lo que hubiera pasado si estas 2 millones de mexicanos no les hubiéramos dado estos apoyos. Entonces, haber participado en la encuesta, pues hubieran incrementado a más del 10% la tasa de desocupación. Entonces yo creo, senador, que esto fue lo que funcionó, e insisto, con todo, no es que nos sintamos cómodos, porque en todo caso fueron apoyos estrictamente temporales. El diputado Méndez, siento como que cayó en una contradicción, porque por un lado dice que afirmé que todo estaba bien, pero luego dice que yo mismo reconozco que todo está mal. Y yo simplemente reitero lo que aquí vine a decir. Yo no pienso que sea suficiente ni satisfactorio lo que tenemos. Y créanme que no me da pena como un tema personal. Es una realidad de país que estamos nosotros observando y que más nos vale que aprovechemos estos intercambios para identificar este diagnóstico y que tomemos medidas en común para solucionarlo. Por cierto, no soy señor Alarcón, soy señor Lozano Alarcón. Después hago una aclaración y que tiene un poco que ver también con lo que decía hace un momento Luis Videgaray. No es lo mismo que aumente la tasa de desocupación y que aumente entonces el número de personas activamente buscando un empleo sin conseguirlo, a que se hayan perdido esos empleos en la economía. O sea, no son despidos. Es una presión adicional al mercado, sí, pero no es lo mismo que personas que tenían un trabajo que lo perdieron. Entonces, también hay que aclarar eso. Insisto, la tasa de desocupación es una encuesta que mes con mes levanta el INEGI, y tiene una metodología. En cambio, el Instituto Mexicano de Seguro Social es un registro con nombre y apellido, puntual, verificable, auditable. Entonces, ciertamente es preocupante, y ya lo dije hace un momento, en septiembre del 2009 tuvimos la tasa de desocupación más alta para un mes, aunque para el segundo trimestre del 95 se registra la tasa de desocupación más alta para un trimestre en la historia de México. Entonces hay que distinguir, para trimestre, allá en 95, para mes, septiembre del 2009. Luego, no es cierto que no se haya ganado empleo en esta administración. De hecho, tenemos en números netos 865,650 nuevos puestos de trabajo netos en la economía formal en lo que va de la administración del presidente Calderón. Claro, si consideramos iniciando el 1 de enero, para evitar la estacionalidad del mes de diciembre, pues que como digo, sistemática y constantemente se cae el empleo en el mes de diciembre.
Si partimos del 1 de enero del 2007 a la fecha, son 865.650 nuevos empleos, que es el 6.38% de aumento. Entonces es falso que no se haya creado empleo en esta administración. Dice que ¿qué vamos a hacer para generar más empleo? Sí. 865. ¿Cómo que? Instituto Mexicano de Seguro Social. El IMSS. Sí. Recuerden, señor diputado, que cuando hablamos de creación de empleo, solo nos referimos a uno de los indicadores, quizás es el más relevante, es el de los cotizantes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ni siquiera estamos, por ejemplo, considerando la burocracia que se da de alta en el instituto, en el ISSSTE, y mucho menos en la economía informal. La ocupación en la economía informal no la estamos considerando dentro de esta cifra. Estos son datos duros, en términos netos, registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y desde luego el director puede abundar sobre el particular. ¿Qué vamos a hacer para generar más empleo? Bueno, pues yo creo que es una magnífica pregunta. ¿Qué vamos a hacer todos? Nosotros vamos a seguir, y tiene un punto Luis Videgaray. Hay que aplicar el dinero con oportunidad y sobre todo aumentar el gasto de inversión respecto del gasto corriente y hacerlo de manera eficiente, eficaz, transparente, donde tiene que ser para generar mucho más empleo, impulsar el Programa Nacional de Infraestructura, por supuesto que sí. Pero también necesitamos ir por esa agenda de competitividad, que en buena medida pasa por las reformas estructurales que tenemos pendientes en el Congreso de la Unión. Y lo digo de veras con todo respeto. Es decir, se presenta una iniciativa de reforma laboral, que se le ponga y se le quite lo que sea necesario, pero es innegable el valor que nos puede dar una reforma en el sentido correcto para ser más atractivos a la creación de empleo, sobre todo de los jóvenes, en la economía formal. Yo de veras reitero esa atentísima invitación. Me pregunta el diputado que si estoy de acuerdo en proponer un aumento salarial de emergencia al salario mínimo en términos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. La respuesta tajante es no. No creo en los aumentos salariales por decreto. En primer lugar, no existe un fundamento legal más allá de este que puedo proponer a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cuyo Consejo de Representantes está integrado por dos grandes grupos: 11 del sector obrero, 11 del sector patronal y uno del gobierno, que es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Ese Consejo de Representantes es el que fija el salario mínimo cada año, o los salarios mínimos, ¿sí? No los fija el gobierno. Y por cierto, en todo lo que lleva de esta administración, todos los aumentos al salario o a los salarios mínimos han sido por unanimidad de todos los integrantes de ese Consejo de Representantes. Les voy a dar un dato de lo que significa el salario mínimo en términos de la indexación para la que sirve este indicador. Fíjense, al mes de agosto, de 260 leyes federales, tenemos 115 de ellas, o sea, el 44.23% de las leyes federales, que de una u otra manera hacen referencia al salario mínimo para indexar, ¿sí?, como un factor de actualización de diversos valores en diversas materias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 3.3% aproximadamente, tú me corriges, Daniel, si me equivoco, pero el 3.3% aproximadamente de los cotizantes al Instituto Mexicano de Seguro Social percibe un salario mínimo. Y tengo la impresión, por cierto, que hay mucho de subcotización aquí al respecto. Que muchos patrones pagan más, pero cotizan el salario mínimo a sus trabajadores. 3.3% aproximadamente. El problema para la economía es que si ese salario mínimo se dispara, entonces tienes 115 leyes federales que automáticamente tienen un factor de indexación. Eso sí le puede pegar a la inflación, al poder adquisitivo y por lo tanto a la economía. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos y tratar de armonizar la preservación de empleos, el equilibrio en las finanzas públicas, el equilibrio también en materia del Índice Nacional de Precios del Consumidor, con lo que es el poder adquisitivo. El control de precios, otra vez, no hay facultades, no hay fundamentos legales, ni para un aumento salarial de emergencia, ni para un control generalizado de precios. Ofrecerlo o pedirlo es mera demagogia.
No tenemos fundamentos legales. Entonces no se le puede dar ofreciendo a la gente, van a ver cómo voy a gestionar con la autoridad para que ahora sí a partir de la de 3, todo el mundo va a ganar 15% más. ¿Ustedes creen que si fuera tan sencillo hacerlo, no lo hubiéramos hecho? Pues no habría medida más popular para un presidente de la República que eso. Pero eso ni económica ni jurídicamente sustentable. Ahora, y por último, miren, mucho se habla y la parte, sin duda, la consecuencia más dolorosa de la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue la pérdida de 44,000 puestos de trabajo. Pero por contra, quiero decirles, según datos de la Secretaría de Energía, no míos, de la Secretaría de Energía, se calcula que cada año, por las ineficiencias de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se dejaban de crear 187,650 empleos en la zona centro de este país, por la falta de conexiones, por las ineficiencias, por las insuficiencias. Entonces, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por que todos los que se han acercado con nosotros, han cobrado su liquidación, en fin, consigan un empleo. Aquí tengo datos para darlos un poco más adelante, pero sí me preocupa no solamente los que se perdieron con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, sino los que sistemáticamente, en términos de competitividad, de atención de la demanda, de conexiones nuevas, sobre todo en el área de vivienda, de centros comerciales, de fábricas, en fin, se dejaban de atender y que representaron más de 187,600 puestos de trabajo no creados en la economía en la zona centro. Diputado Videgaray, le agradezco muchísimo los comentarios iniciales. Como lo dije en Twitter en su momento, yo estoy puesto, y no solamente para esta ocasión, las veces que sea necesario, en el formato que ustedes crean que es el más adecuado, para platicar de estos y de otros temas que sean de mi materia. No, de veras, diputado, no. Aquí voy a estar las veces que sea necesario y de veras con mucho ánimo y con mucho respeto. Dice, la tasa de desocupación, efectivamente tenemos un tema con la tasa de desocupación que ha aumentado sensiblemente en esta administración. Y se va a explicar, y usted me lo va a entender muy bien porque es muy abusado para estos, y para muchos otros temas. Fíjense, en 1970, la población en México tenía, la mitad de la población de México tenía entre 14 y 64 años de edad. ¿Por qué hablo de este rango de edades? Porque es la edad que, desde el punto de vista productivo y jurídico, es la edad plena para poder trabajar. La edad mínima, que según la Constitución son 14 años, y típicamente a los 64, 65, es una edad de retiro. Entonces, la mitad de la población en 70 tenía esta edad. Esto, para el primer trimestre del 2010, 66 de cada 100 mexicanos tienen esa edad, entre 14 y 65 años de edad. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Demográficamente, exacto, es el bono demográfico. El bono demográfico que para el 2019, 70 de cada 100 mexicanos van a estar en ese rango de edad. Y ojo, o le damos empleo, porque con otra, la tasa de natalidad viene disminuyendo y la expectativa, la esperanza de vida, va aumentando. ¿Qué es lo que nos puede pasar si no tomamos las medidas ahorita? Y no de cara a elecciones del 2011 ni de 2012. Y no es un tema de partido ni de gobierno. Es un tema del Estado mexicano en su conjunto con todos sus elementos. Para el 2019, 70 de cada 100 mexicanos van a estar en edad de trabajar. Si